Buen día. Bueno, el título que le ha dado nuestro glorioso, poderoso, Rey esperado Jesucristo, aleluya, a este estudio bíblico es Nacer de nuevo, plenamente guiado por la Santísima Trinidad, así como lo escuchas. Las verdades espirituales que se van a revelar a continuación, pido que tú directamente las confirmes con el Espíritu Santo, porque hay gran sesgo eclesial, es decir, en los sitios de reunión, en este tema tan trascendental. Sumérgete en su presencia, ministra su presencia en coinonía con Dios el Padre, también en adoración, en lectura de la palabra escrita guiada por el Espíritu Santo y preferiblemente en ayuno, en gratitud, suprema exaltación, pero es un tema trascendental y delicado el cual le va a cambiar la perspectiva a muchos de la parte espiritual. Los voy a saludar tomando una de las cartas paulinas del libro de Efesios capítulo 1. Mi nombre es Helen, evangelista y profeta del Rey amado, glorioso y grandemente exaltado Jesucristo, por la voluntad de nuestro Dios, nuestro Padre, Padre de misericordias, grande en amor y demorado para airarse, afortunadamente, y del único y verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Rey amado y esperado, santo. Referente al ministerio profético, ninguna persona perteneciente al cuerpo de Cristo estamos autorizados a cambiar el fundamento que está en la Escritura. Pero los profetas que ha puesto la tercera persona de la Trinidad, valga la aclaración, es decir, el Espíritu Santo, desde el nuevo pacto, son plenamente guiados por él. Es un llamado para volver a la senda antigua. Es palabra revelada, donde principalmente se busca unicidad en el Evangelio, por medio de quien nuestro Rey glorioso Jesucristo dijo que nos llevaría a la verdad, y es el Espíritu Santo, y eso lo puedes corroborar en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. El ser humano cuando llega a este mundo tiene un alma y un cuerpo, pero no estamos completamente completos porque no teníamos al Espíritu Santo. Selah, reflexiona en ello. Venimos todos, es absolutamente todos, con la marca del pecado original ampliamente conocida, la cual entró por Adán y Eva. Y esta verdad se ratifica en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, versión Reina Valera 1960, que dice, palabra de Elohim, es decir, de la Santísima Trinidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y resalto la frase, todos pecaron. Todos venimos con la mancha del pecado, desde Adán y Eva. Y lo reitero en el versículo 1 del libro de Corintios, capítulo 15, versículos 21 al 22, versión Reina Valera 1960. Palabra de Elohim. Elohim significa dioses en hebreo, pero por revelación del Espíritu Santo esos dioses son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios Trino. Es la Santísima Trinidad. Y dice, leo textual, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, todos, a excepción de nuestro Rey muy amado, glorioso Jesucristo, Yeshua, te amamos Señor, nacimos muertos espiritualmente, sin conexión al Dios Todopoderoso. Es fuerte, pero es así. ¿Qué significa nacer muertos espiritualmente? Que no tenemos conexión con Dios Padre Todopoderoso. No tenemos su guía divina, su protección, principalmente su amor, su poder, que nos es dado en la segunda experiencia, que es el bautismo en fuego del Espíritu Santo, descrito ampliamente en el libro de Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Esto es muy importante, mis estimados, hay que crecer espiritualmente, porque el Evangelio no es de solo palabras, sino de poder. Lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La buena noticia es que nuestro amado Abba Padre, Dios el Padre Todopoderoso, te amamos Abba, nos da la salvación, pero solo, y no hay otra forma, solo
por medio de su Hijo, el Rey de Gloria, Jesucristo. Aleluya. No hay otro camino, ni otro santo, solo en su Hijo unigénito Cristo. Y lo puedes corroborar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Palabra de Elohim, es decir, de la Santísima Trinidad. Y lo leo. Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cierro comillas. Solo en nuestro Rey glorioso Jesucristo somos vivificados, no hay otra manera. Hace parte del por qué toda la humanidad necesita un Salvador, un Redentor, un Mesías, y su nombre es Yeshua HaMashiach en hebreo, conocido por nosotros los latinos como Jesucristo o Cristo, entre otros. Sé que aquí hay varios interrogantes, y uno de ellos, que es bien importante por revelación, es dar entendimiento sobre el hálito de vida, el soplo de vida. ¿A qué se refiere? Entonces, porque muchos creen que con el soplo de vida recibimos al Espíritu Santo y no es así. Y dice, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, versión Reina Valera 1960, palabra de Elohim, de la Santísima Trinidad, dice, entonces Jehová, es decir, Dios, refiriéndose a Elohim, la Santísima Trinidad, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La última frase es bien trascendental, mis estimados, porque el hombre fue un ser viviente. Buscando en el original hebreo, la palabra ser es nefesh haya. Se traduce, espero esté bien pronunciado, ahí me disculparán. Se traduce como ser viviente o alma viviente. Es decir, en palabras más claras, cuando tú y yo recibimos el hálito de vida del Dios Todopoderoso, desde que estábamos dentro del vientre de nuestra madre, en ese momento nos fue dada un alma. Y recordemos que el alma está lo que tú y yo somos, nuestros pensamientos, emociones, voluntad, y es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a transformar. Aclaro que el hecho de que nos dé el hálito de vida, conocido por otros como el soplo de vida, no significa que tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino únicamente el alma. Tenemos un cuerpo físico y también un cuerpo espiritual que es el alma. Ahora la pregunta sería, ¿los bebés están desprotegidos espiritualmente porque no pueden expresar su voluntad porque no pueden decir que creen en nuestro glorioso Rey Jesucristo? Y el entendimiento que me daba nuestro glorioso Redentor Jesucristo a través del Espíritu Santo por revelación se indica claramente en el libro de Lucas capítulo 2 a partir del versículo 21. El contexto es que nuestro Rey glorioso Jesucristo, santo, digno, el único digno de presentar ese sacrificio tan alto, mi Señor, cuando se hizo hombre y era un bebé, nuestro Rey Jesucristo, cumplidos los 8 días de nacido, al 8º día, en las Escrituras, debemos estar atentos a todos los detalles, porque dice que al 8º día, pero los números en la gematría hebrea tienen un significado. Por favor, tengan en cuenta que el significado lo buscamos en la gematría hebrea, no en otra fuente. Entonces, debemos estar atentos a los detalles en las Escrituras de los números, los lugares, los árboles, etc. Generalmente casi siempre significan algo. Y aquí el número 8 simboliza nuevo comienzo en hebreo. Y el 8º día iba a ser circuncidado. ¿Quién? Nuestro Rey glorioso Jesucristo siendo bebé. En la ley mosaica, los varones se circuncidaban la carne de su prepucio y se aclara en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 17, versículos del 10 al 12. Era un pacto perpetuo que se modificaría en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Ya la circuncisión en el Nuevo Pacto no es en la carne física, sino que se cumpliría en el corazón, cuando recibieran el Espíritu Santo. Eso lo puedes corroborar en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 28 al 29. Cuando fueran jóvenes, conscientes del plan de redención. Por ahora, los padres, la mamá y papá, se deben purificar, se deben consagrar. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 22. Antes de presentar a su hijo o hija a nuestro sumo sacerdote Jesucristo.
y se incluye a las féminas. Así le dice nuestro Señor Jesucristo a las mujeres, por medio del Espíritu Santo. Es decir, las bebés. En el Señor no hay discriminación. Él no discrimina si es hombre o mujer. En Él entramos todos, hombres y mujeres. Y por supuesto niños. Y así está contemplado en el nuevo pacto. La purificación tiene todo que ver con el lavamiento de los pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, a través del arrepentimiento o confesión de nuestros pecados. Y lo podemos corroborar en el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9, versión Reina Valera 1960. Y aquí el Padre Celestial me está pidiendo que haga énfasis en ello. ¿Y cuál es ese énfasis? La purificación para el lavamiento de los pecados únicamente es posible por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se especifica en las Escrituras. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Es decir, espiritualmente nos limpia, pero aún nuestra alma debe ser transformada, que eso es diferente. Cuando dice el versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 23, ese bebé será llamado santo al Señor. En el lenguaje original griego la palabra santo es agiazo, que significa consagrar, apartar, hacer santo, dedicar a Dios. Es un bebé apartado para Él, para Dios, para Elohim. Es un bebé para la Santísima Trinidad. Es un bebé que va a contar con la protección divina. Ahora sí entiende, pero siempre y cuando los padres estén consagrados, valga la aclaración, porque esas son las bendiciones de la obediencia. Ahora sí entienden por qué muchos niños y niñas no cuentan con ella, y vemos en noticias los horrores que pasan con los niños y niñas, inclusive bebés, porque no están protegidos espiritualmente. Sigo. Hace parte de las bendiciones de la obediencia y está en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 que dice: acontecerá que si oímos, es un mandato, mis estimados, todos podemos escuchar su voz. Acontecemos que si oímos atentamente la voz de Jehová, es decir, Elohim, la Santísima Trinidad, nuestro Dios, del Espíritu Santo. Siempre hablamos del Espíritu Santo, pero la tercera persona del Espíritu Santo es el representante de quien está en el trono, y el Espíritu Santo nos intercomunica con quien está en el trono. Y el Espíritu Santo no es nadie diferente a quien está en el trono, es Dios el Padre y a su Hijo el Rey, glorioso, poderoso Jesucristo. Entonces dice: acontece que si oímos atentamente la voz de Elohim, nuestro Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Elohim, la Santísima Trinidad, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y además agregó en Deuteronomio capítulo 28 versículo 4: bendito será el fruto de tu vientre, es decir, nuestros hijos e hijas. Se complementa este versículo bíblico, entre otros, con el Shema. El Shema es el libro de Deuteronomio capítulo 6, que traduce del hebreo oye, escucha. Y está en el Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, que dice: estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios, Dios el Padre Todopoderoso, mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová, tu Dios, a Elohim. Ese temor, es una reverencia, es obediencia, es abnegación, en fin, no es miedo, guardando todos sus estatutos. Miedos para los que no lo conocen, porque cuando se aira así es fuerte. Él dice en la palabra que es fuego consumidor. Y sigo: guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, Shema, pues oh Israel, y también lo extiendo para Colombia. Y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Sigo. Oye, Shema, Shema Israel y Colombia. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y sabemos que es un solo Dios representado en 3 personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y amarás a Jehová. Esto está en el Pentateuco, hace parte de los 5 libros de la Torá, es decir, del Tanaj, hebreo, judío. Y sigo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento, mis estimados. Y para hablarle a nuestros hijos en todo momento de la palabra escrita, debemos ahondar en la palabra escrita, debemos escudriñarla, debemos estudiarla, debemos reflexionar en ella. Plenamente guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se convierte en la Santísima Trinidad, porque Él nos intercomunica con quien está en el trono. Y sigo. Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Qué es atarlas en nuestra mano? Es ser cumplidores de la palabra. Ese es hacer hacedores de la palabra. Y estarán como frontales entre nuestros ojos. Claro, es tú y yo llegar a tener la mente de Cristo. Llegar a tener la mente de Cristo es tener la palabra escrita en nuestro corazón. Ya no está escrita en tablas de piedra, ni en las hojas de la Biblia. Ya nosotros diariamente la vamos interiorizando, la vamos aprendiendo todos los días de nuestra vida hasta el final de nuestra vida. La leemos. Cada que vamos estudiando, cada repetición, hay un nuevo mensaje, hay una nueva verdad. Entonces, todos los días de nuestra vida debemos leerla. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora la pregunta es, en el Nuevo Testamento, conocido también como Nuevo Pacto, muchos, por no decir pocos, de los discípulos de nuestro Rey hermoso, glorioso, aleluya, Señor Jesucristo, muchos no habían nacido de nuevo. Es decir, no tenían viviendo dentro de ellos al Espíritu Santo. Y ahí la pregunta es, ¿por qué? Sencillo. Los padres, así me lo dio a entender el Espíritu Santo, nuestro Rey glorioso Jesucristo. Los padres, los progenitores no estaban cumpliendo los mandamientos, la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés, a los profetas, a Moisés principalmente. El antiguo pacto, conocido también como Antiguo Testamento, cabalmente y tristemente esa historia se repite hoy en día. Entonces, los padres, papá y mamá, somos los responsables de dar a entender la verdad de la Escritura, plenamente revelada y guiada por el Espíritu Santo. Porque si no es revelada por el Espíritu Santo, es una palabra que muerta, eso no transforma, eso termina uno diciendo lo que le parece, y por eso es que hay tanta división en el Evangelio. Debe ser guiada por el Espíritu Santo. De ello también daremos cuentas para los que se salvan en el tribunal de Cristo y para los que se pierden en el gran trono blanco donde está nuestro glorioso y hermoso Dios el Padre. Abba, Padre, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tu hijo o hija no le enseñaste correctamente la palabra escrita, guiada por el Espíritu Santo, sí o sí debemos interceder inclusive hasta con clamor para que tu hijo o hija no se pierda y sea responsable de ello. Después andamos en el tema de la intercesión. Cuando yo digo palabra guiada por el Espíritu Santo, la verdad, quien interviene directamente en la persona del Espíritu Santo es nuestro Rey glorioso Jesucristo principalmente. Entonces, ahora vamos a aclarar ese tema tan trascendental que estamos mencionando. ¿Qué es nacer de nuevo? Es que entre a vivir dentro de ti el Espíritu Santo de Dios el Padre y el Espíritu Santo de su Hijo unigénito Jesucristo. Se hacen uno solo. Y el versículo más claro de quién es la tercera persona de la deidad o la Santísima Trinidad está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Por eso Él es omnipotente. Él a veces se puede manifestar en una llama de fuego, a veces en viento recio, otras veces en trueno, como lo hemos hablado, otras veces
de distintas maneras. Se puede, inclusive nos habla por impresiones. Hay que empezarlo a conocer. Por eso, quienes ya escuchan en el Espíritu no siempre se comunica de la misma forma. También nos habla a través de la palabra escrita principalmente. Y en las palabras del Rey glorioso, majestuoso Jesucristo, dice, en sus palabras, en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, está en plural, a él, y haremos en plural, más de una persona, morada con él. Se está hablando en plural, mis estimados. ¿Se dan cuenta de ello? En la versión Reina Valera 1960, además doy testimonio porque por gracia los escucho de manera individual. Ahora sí, la pregunta sería ¿cómo nacer de nuevo? Y hay dos condiciones para que se cumpla sí o sí. En el libro de Juan capítulo 3, un judío de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, le dijo a nuestro hermoso, glorioso, poderoso Rey Jesucristo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se los digo así tajante, disculpen la insistencia, pero quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede heredar la vida eterna. Y nuestro amado Rey Jesucristo aclaró las dos condiciones para nacer de nuevo. Dijo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, aleluya, Señor, gracias por ese plan de salvación tan grande, Abba Padre, en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, 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 una gratitud enorme. Escrito está, Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos condiciones, del agua y del Espíritu. Entonces, y estoy 100% segura de lo que voy a decir, me han dado claridad varias veces de ello. Entonces, cuando menciona y responderé por lo que estoy diciendo en el tribunal de Cristo. ¿Ustedes creen que uno no es responsable por lo que dice? Uno es responsable de divulgar el evangelio como es, no lo que a uno le parece. Muy importante. Entonces, cuando menciona a nuestro Mesías y sumo sacerdote Jesucristo, te bendigo, Señor, te bendigo, te glorifico. Cuando hace mención del agua, se refiere a la purificación. Y solo hay una forma, no hay otra en primera instancia, valga la aclaración. Por eso el profeta Juan el Bautista dijo que en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 4, escrito está, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Estaba preparando el camino para la llegada de nuestro del Mesías, del Mesías que está profetizado varias veces en el Antiguo Testamento que iba a llegar. La segunda condición, ya sabemos que es del agua, pero también del Espíritu, ¿cierto? Entonces la segunda condición es la culminación para recibir al Espíritu Santo. Y escrito está en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mis estimados, que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario que confieses con tu boca y en tu corazón lo creas. Porque si no se hace de corazón es un rito pagano. Todo lo que hacemos para la Santísima Trinidad lo hacemos de corazón, en amor, en devoción. Es ahí cuando tenemos mayor recompensa. Y qué mejor recompensa y fruto es que muchas personas lleguen a la vida eterna. Entonces, y se complementa con el siguiente versículo porque nos da entendimiento que es el sacrificio perfecto de nuestro Rey glorioso, poderoso Jesucristo, guerrero valiente en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa es la que espiritualmente nos limpia a ti y a mí de la mancha del pecado original que traíamos de Adán y Eva. No es solo confesar que creemos en arrepentir y nos arrepentimos, no. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Escrito está,
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como lo escucha, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero recuerde que nos falta la transformación. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesar nuestros pecados, mis estimados, para que la sangre de su Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey amado, glorioso, poderoso, te amo, nos limpie espiritualmente, quedamos limpios. Y es así como debemos entrar al lugar secreto, al lugar santísimo, al lugar donde nos comunicamos con el Padre por medio de su Hijo unigénito Jesucristo. Entonces pasamos de las tinieblas a la luz admirable que nos da su Hijo unigénito Jesucristo, te amo, y que revela indirectamente en el libro de Génesis, es decir, Bereshit en hebreo, capítulo 1, versículo 2 al 3. Antes de recibir al Espíritu Santo, nuestra vida estaba desordenada. Miren la semejanza con ese versículo bíblico de Génesis. Nuestra vida estaba desordenada, vacía. ¿Ustedes han escuchado a una persona que dice que así sea rica, pobre, no siente sosiego con su vida? Así estaba nuestra vida antes, desordenada, vacía, sin sentido, en tinieblas, pero vino a habitar al Espíritu Santo y nos da luz. Porque Dios el Padre envía su luz y ahora cobra más sentido, por ejemplo, el Salmo capítulo 43, versículo 3, escrito está: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor que guía nuestro camino. Él es el camino. Me conducirán a tu santo monte. ¿Cuál es ese santo monte? Es el acceso que nos dio nuestro Señor Jesucristo al lugar santísimo. Y a tus moradas. En Juan capítulo 8, versículo 12 también está escrito: el Rey Jesucristo, aleluya, dijo y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Él dijo yo soy la luz del mundo, es a diario, mis estimados, para que nuestra alma no se entenebrezca, para que permanezca la luz de Jesucristo. Inclusive espiritualmente, hay unos vigilantes de las tinieblas y la oscuridad. Cuando uno lee la palabra escrita audiblemente, esa luz que emana cuando uno lee la palabra escrita en devoción, crea una protección espiritual, hace parte de la protección completa. Y los que quieren mirar hacia adentro donde nosotros estamos en nuestro hogar, no pueden ver de la luz tan resplandeciente que a nivel espiritual se ve. Entonces se dan cuenta cómo es de importante la palabra revelada. Y aquí sigo. Aquí hay una preocupación que transmito de nuestro muy amado, hermoso Dios Padre, Abba Padre, Dios Todopoderoso, y nuestro glorioso, poderoso sumo sacerdote Jesucristo desde el trono celestial. Y es que es necesario se dé entendimiento en todas las reuniones, cuando pasen las personas adelante a declarar que creen en nuestro Rey glorioso Jesucristo, que es necesario que se arrepienta de los pecados y que lo hagan en metanoia. Y no necesitan que declaren su arrepentimiento audible, pero sí que se haga una pausa para que tomen conciencia, realicen una pequeña introspección de que han fallado, aunque la mayoría no sabrán, y eso lo sé por conocimiento de causa. Uno, hasta que no lee la palabra escrita, uno no sabe todos los pecados que uno ha cometido en esta vida, pero sí, digamos que hay unos más discientes que otros. Muchos, hasta que no se lea la palabra escrita, ese es el segundo lavamiento que nosotros tenemos, por medio de la palabra, porque la palabra escrita, el Espíritu Santo nos dice la palabra que nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Cuando uno lee la palabra y dice, ay, yo estaba pecando en esto, ay, Señor, yo no sabía que esto era un pecado. Esa es la conciencia que nos da de pecado. Ay, Señor, yo no vuelvo a hacer eso, porque si sigo haciendo eso, entonces me voy para el lago de fuego, porque es que la vida eterna sí se pierde, mis estimados, si uno no la cuida. Entonces es juicio, ¿sí se dan cuenta? Entonces,
Las personas que asisten a una congregación somos evangelistas en potencia y tienen esa misión en sus hogares, en las redes sociales, en los lugares donde confluyan, y siempre debe dar entendimiento de la importancia del arrepentimiento en metanoia. La palabra metanoia es un término griego que traduce cambio de mentalidad, transformación interior, arrepentimiento genuino. En las escrituras, metanoia no es solo un remordimiento efímero, no es solamente sentirse mal por el pecado y ya, eso es así, no, sino un cambio profundo de mentalidad y dirección de vida hacia Dios, hacia la Santísima Trinidad. Es un cambio de corazón, es un dolor genuino por haber ofendido a Elohim, a la Santísima Trinidad. Es un cambio de vida, es la decisión de obedecerlo. Y la pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos eso? Tenemos un manual de vida, mis estimados, una constitución inmodificable a los hombres dada en amor. Por eso hago énfasis de cuál es la escritura verdadera. Y digamos que los hechos están en la historia y son imborrables. No podemos borrar la historia está. Entonces, profundicemos en ello, no es difícil. Y es que, y hago énfasis, ¿cuál es la escritura verdadera? Y reitero, inalterable por el ser humano. Ningún ser humano se le ha dado la potestad de alterar la verdad. El Antiguo Testamento es el Tanaj judío, que son los mismos libros que están en el Antiguo Testamento de la Biblia versión Reina Valera 1960. Y hubo un periodo conocido como intertestamentario, que es el periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde Dios el Padre guardó silencio por más de 400 años. Y en ese periodo, ilegalmente, para el reino celestial de luz y de poder, algunos se pusieron proactivos y escribieron libros no inspirados por el Espíritu Santo. El último libro en el Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Y ahí Dios el Padre hace una promesa que enviará al profeta Elías antes de que viniera el día grande y terrible. Ese día grande y terrible estaba profetizando lo que pasó en Israel. Entonces, esta revelación, solo con la ayuda del Espíritu Santo es posible entenderla. Es decir, debes haber nacido de nuevo del agua del arrepentimiento y del Espíritu Santo, al haber creído en el Hijo unigénito, en el único que es posible nacer de nuevo, porque Él es la vida, Él es el centro del Evangelio, nuestro Rey glorioso Jesucristo. No hay otra forma de nacer de nuevo sino hemos creído en Él y nos arrepentimos en nuestro Rey glorioso Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien a su vez nos intercomunica en algunos momentos con el trono celestial y nos ayuda mucho. Y vuelvo y lo reitero porque esa verdad espiritual hay que saberla, y digamos que la forma en que diferencio que me están hablando del trono es que es una voz más alejada. De resto es el mismo tono de voz todo. Entonces el punto es cuando habla del profeta Elías, se refiere a la persona del profeta Juan el Bautista. Por eso no siempre se interpreta literal, ojo con eso, la palabra escrita. Juan el Bautista era el profeta que prepararía, enderezaría el camino para la llegada del Mesías Jesucristo y purificaría el altar con la ayuda del Dios Altísimo y llevar a su pueblo al arrepentimiento para que volvieran a la verdad, y fue la misión que cumplió en su momento también el profeta Elías. Tú y yo estamos llamados a dar entendimiento de la verdad, pero es importante, muy importante, que antes de evangelizar seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Les queda más fácil si comparten este video? Compártanlo a sus familiares, seres queridos, a todas las personas que conozcan, y promuévanlo para que muchas personas, a muchas cada vez más les llegue, porque es una verdad que toda la humanidad necesitamos. Y en Colombia, para que haya un cambio trascendental en lo que se está viendo, es necesario que muchas personas nazcan de nuevo y mantengan avivado al Espíritu Santo, y en general en el mundo entero, ¿no? Porque es que eso no es solamente para Colombia.
Bueno, ¿y quién era el profeta Juan el Bautista? Lo aclaró también nuestro Rey glorioso Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 11 versículos del 13 al 14. Y escrito está: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Palabras dadas por nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nacemos de nuevo? Espiritualmente, literal, pasamos de la muerte espiritual a la vida, a estar sujetos de nuestro Rey glorioso, amado, precioso, aleluya, digno, santo, Jesucristo. En una visión que tuve abierta, lo vi claramente, que cuando nacemos de nuevo, estamos sujetos a Él, a su cintura, por un cordón de color dorado, grueso. Entonces, esta visión la podemos corroborar con la palabra. Siempre esas visiones, corrobórala con la palabra escrita. No pueden salirse de la palabra. Entonces, es muy importante. Entonces, esta visión la podemos corroborar con la palabra escrita, la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 15, donde nuestro Rey glorioso Jesucristo indica que Él es la vid verdadera. Es decir, es el árbol y nosotros los pámpanos, es decir, las ramas. La savia que nos fortalece diariamente es su Espíritu Santo. Y es ministrando su presencia, que es posible que nos fortalezca. Ministrando, no es hablando con Él, es ministrando su presencia. Y aquí lo reitero, en coinonía con el Padre, con nuestro Rey glorioso Jesucristo, por medio de la palabra escrita, en adoración, en intercesión, en ayuno, siendo hacedores de la palabra. A veces cuando pasamos un proceso así fuerte, llega harta unción, porque pasamos la prueba, pasamos las tentaciones y pasamos en victoria porque nos hemos tomado la mano de nuestro Rey glorioso Jesucristo. Y bueno, y nuestro glorioso Abba Padre es el labrador, es el hortelano. Ya como hemos nacido de nuevo, ya tenemos al Espíritu Santo avivado dentro de nosotros. Pero ojo, hay que avivarlo todos los días, ¿no? Porque Él también se apaga, se va contristando, como dice el libro de Efesios capítulo 4, y lo contristamos por el pecado, pero también cuando dejamos de estar en su presencia, de ministrar su presencia. Y es el Espíritu Santo avivado, valga la aclaración, que está en nosotros, que nos intercomunica con nuestro lindo, hermoso Abba Padre precioso, y nos reconciliamos con el Altísimo, así como lo escucha. En el momento en que recibimos al Espíritu Santo, pasa un hecho trascendental, y es que ya nuestro precioso y amado Rey Jesucristo, en Él nos ha reconciliado con el Padre. Ya tenemos comunicación con Dios el Padre, amoroso, dadivoso, misericordioso, y es lo que más anhela en este momento, restablecer la comunión con la creación. Claro que ya pasamos a ser sus hijos muy amados, porque nos ha adoptado como tal, y escrito está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, y sigo. Ya nos podemos comunicar con nuestro lindo Abba Padre Mocho en el cuarto de oración, conocidos por algunos como el lugar secreto, el lugar santísimo, el aposento alto, el lugar más alto, el monte santo, Sión, entre otros. Es un lugar espiritual increíblemente maravilloso, y nuestro Rey glorioso Jesucristo lo hizo posible. ¿Cómo no amarte, mi Rey hermoso? De esas bendiciones tan grandes que nos has dado. En ti tenemos tanta bendición, mi Señor Jesús. La verdad, lloro al pensar que otras personas no conocen esta verdad y colocan a hombres por encima de nuestro Rey glorioso Jesucristo, a santos, a santas. ¿Por qué? Solo en Él, en nuestro Rey glorioso Jesucristo, no solamente fue lo que Él vivió en su cuerpo, cual fue demasiado, sino fue lo que vivió espiritualmente cuando recibió todos los pecados del mundo. Entonces es muy importante. No amancillen al Espíritu Santo. No lo contristen, cuídalo como un tesoro. Manténlo avivado. Cuida lo que ves, escuchas, dices, haces, los lugares que frecuentas. Cuídalo. Porque es necesario mantener conectados a la fuente de toda la creación. Entonces,
La verdad que en Él, en nuestro Señor Jesucristo, es la simiente de Abraham, en la cual es esa semilla en la cual tú y yo heredamos, que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en la cual heredamos todas las bendiciones de Dios el Padre. Haz que crezca, haz que se fortalezca diariamente, porque eso hace parte de lo que el Padre, que es el arquetipo de todo, que eso está en Hechos, en Hebreos capítulo 11. Él es el arquetipo, el constructor. Entonces, Él lo diseñó así. Tenemos un Espíritu Santo que es totalmente poderoso, pero debemos hacer que crezca en nosotros. Eso no es así como así. No podemos ser facilistas, porque eso sería un cristianismo light y no queremos eso. Nosotros queremos la verdad, y esa es la verdad. Y esa es la verdad la que nos hace libre de todo pecado. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo más es la puerta, y Él lo dijo, yo soy la puerta. Y está en el libro de Juan capítulo 10, versículo 9. Y eso significa que en Él tenemos plenitud, porque accedemos a Él mismo, a nuestro lindo, precioso Abba Padre. Ay, es tan lindo. Al Padre Todopoderoso y a su omnipotente Espíritu Santo. Entonces, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Además, a la diestra de Abba Padre, en el trono celestial, reitero, está sentado nuestro amado Rey de Gloria, Jesucristo bendito, santo, digno, su Hijo unigénito Jesucristo. Y escrito está en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 19, entre muchos otros. Además me fue dada esta otra visión abierta. Hace algún tiempo que además pues no entendía bien. Y pues si uno no entiende no la transmite, pero ahora sí. Que no entendía bien y me es dada por gracia. Y es que el Espíritu Santo que mora entre nosotros es el que nos entroniza. ¿Eso qué significa? Es decir, nos da acceso al trono de gracia en el Espíritu, al lugar santísimo. Y veía como el Rey hermoso, glorioso, el Rey de Gloria, Jesucristo, se levantaba de su trono y se hacía uno solo con el Espíritu Santo que está en nosotros, porque estamos sujetos espiritualmente al Rey amado, y lo reitero, para acceder a todas las bondades espirituales. Por eso el mismo Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Gloria, dijo y dice en Juan capítulo 15, versículo 5, separados del Rey Jesucristo nada podemos hacer. Nada, mis estimados, no necesitamos otro intermediario, otro santo, solo al Rey de Gloria Jesucristo para acceder a todas las bondades del reino celestial de luz y de poder. Aleluya. Santo en el Padre, santo en el Hijo y santo en el Espíritu Santo. Y aquí también voy a decir algo trascendental. Cuando me dieron esa visión abierta, pues uno no ve al Padre Celestial, pero el Padre Celestial sí está sentado al lado de su Hijo unigénito Jesucristo, y lo que se ve es su gloria muy resplandeciente. Es decir, no le pude ver ni un dedo, porque resplandecía bastante. Entonces, y nuestro Rey glorioso también, pero nuestro Padre Celestial resplandece tanto que no se ve. Listo, en el periodo, acá vamos a otro tema trascendental. En el periodo de gestación, el ser humano generalmente nace a los 9 meses. Es en el mundo ideal. Este número simboliza en la gematría hebrea, no consulten otra cosa por favor, gematría hebrea, vida nueva, significa el 9, vida nueva. Los bebés embrionarios, palabra dada por mi Señor, nuestro Señor, Jesucristo, aleluya, te bendigo. Los bebés embrionarios no son fetos, son bebés embrionarios. Está unido con su madre desde el vientre por un cordón umbilical, y simboliza la forma en que estaremos unidos a nuestro Rey glorioso Jesucristo, te amo, espiritualmente en el nuevo nacimiento por la eternidad. Es una revelación dada por nuestro Rey poderoso Jesucristo. Es increíble, la verdad que sí, hasta como el Padre ama a su Hijo unigénito, lo ama tanto, amándolo tanto, nos amó también a nosotros, a ti y a mí, porque ha dado su único Hijo unigénito a la humanidad. Es la ofrenda que Él da a la humanidad. Y sigo. Y eso es un tesoro oculto que está en el libro de Bereshit, capítulo 1:1.
¿qué? Capítulo 1, versículo 1. Bueno, sigo. Además, la placenta, que es el saco que envuelve al bebé y lo protege antes de que nazca, representa la protección completa, es decir, la nube de gloria Shekinah, descrita en varios versículos. Uno de ellos está en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos del 34 al 35. Nosotros tenemos un cerco de protección de muros y antemuros de fuego, como está en el libro de Zacarías descrito, pero lo último que viene es la gloria. Y para que se condense esa gloria, para que cada vez escuchemos, mejor dicho, para que no escuchemos las tinieblas y la oscuridad, debe estar bien condensada. Y para que esté bien condensada se necesita unas horitas de estar sumergido en su presencia, de mantenernos en comunión, en koinonía, que es mantener en santidad, apartados del pecado. Bueno, sigo. El cordón umbilical en medicina es denominado el puente de vida, de la vida. Por eso el Rey glorioso se dice a sí mismo: yo soy la vida. Y escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Porque, imagínense, la vida nos da la vida eterna. En Él, creyendo en Él, tenemos a el Padre envía en el nombre de su Hijo al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Él no sabe, estábamos muertos espiritualmente. Y cuando creemos en Él y nos arrepentimos, llega la vida, la comunicación se restablece la comunicación con el Creador por medio de su Hijo unigénito Jesucristo, con Él mismo y a través del Espíritu Santo. Y créame que, aquí me están diciendo algo, y es que para mantener la gloria Shekinah, para hacer este estudio bíblico, eso no es así como así, mis estimados, que requiere un esfuerzo, pasar pruebas, tentaciones y mantenerse en pureza, sin pecado, sin mancha, sin nada, para que la revelación fluya, y además en ayuno. Eso no es así como así. Crecer espiritualmente, eso no toma años, como muchos creen, eso toma un tiempito, no mucho. Entonces, si después me permiten revelarlo, lo diré exactamente, si no, no me atrevo. Y sigo. Por el cordón umbilical pasa la sangre de la madre a su bebé, que además lo purifica de toxinas, como lo hace nuestro Rey glorioso Jesucristo. Cuando obtenemos el perdón de pecados, espiritualmente nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hace nuestro Rey glorioso Jesucristo, el Padre por medio de su Hijo. Y está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y además ese cordón umbilical nos provee nutrición. Y eso lo hace también el Rey hermoso, Yeshua HaMashiach, te amo, el Rey glorioso Jesucristo, mediante el cordón umbilical espiritual. Nos alimenta de la palabra escrita, que además es el maná que cae del cielo. Es el pan de vida y está en el libro de Juan capítulo 6. Es esa palabra dulcecita, esa maná que es dulcecito, que la verdad que tú y yo debemos digerir, masticar. No solamente así como pasarlo como entero, no. Masticarlo, digerirlo, reflexionar, que dice esa palabra. Y Él nos muestra verdades que inclusive por medio de las palabras, respuestas que a veces necesitamos, nos las da a través de la palabra escrita. La verdad que es bien interesante. Entonces, y aviva el Espíritu Santo, necesitamos que su hermoso Espíritu Santo mantenga avivado. Y necesitamos alimentarnos diariamente antes de graduarnos como cristianos, es decir, seguidores de Cristo, porque nuestra alma debe ser transformada. Y esa es la manera de las más importantes para transformar nuestra alma. Porque ¿cómo vamos a saber qué es pecado? ¿Qué sabemos qué está bien, qué está mal? Si no sabemos qué dice el manual de instrucciones, el manual de vida. Entonces, además es maravilloso porque el líquido amniótico también dice, me encanta este estudio bíblico, que me han dado entendimiento la Santísima Trinidad, principalmente mi Señor Jesús, glorioso, poderoso. El líquido amniótico simboliza la inmersión que tú y yo debemos realizar en las aguas del Espíritu para tener la protección completa. Y es adentrarnos en las verdades espirituales. Es llegar al conocimiento de nuestro lindo, precioso, Abba Padre, Dios Padre, verdadero, nuestro único santo, verdadero, santo Padre.
y de nuestro glorioso Rey Jesucristo. Hace parte de la vida eterna y escrito está, mis estimados, en el libro de Juan capítulo 17 versículo 3, y es que es llegar a ser uno como nuestro Rey glorioso Jesucristo es uno con nuestro lindo, hermoso Abba Padre, y esa unicidad nos la da su Espíritu Santo. Esa es la plenitud que tú y yo debemos aspirar, tener una relación cercana, entrañable con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y escrito está, en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 3. Esa es la paz que lograremos como hermanos en la fe, siendo guiados plenamente por el Espíritu Santo. Mandato dado por nuestro sumo sacerdote Jesucristo en el libro de Juan capítulo 16 versículos 13. Dijo que el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. No es porque nos reunamos ni nos pongamos de acuerdo que es mejor, no. Es el Espíritu Santo. Entonces, si no hay división, si no hay sectarismo, si no hay nada, idolatría y todo lo demás, paganismo, entre hermanos vamos a vivir en paz. Y eso es lo que estamos buscando, porque entre más crecimiento espiritual tengamos todos en el cuerpo de Cristo, más unicidad, pues ahí sí podemos decir que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y no solamente se va a beneficiar nuestra vida personal, nuestro hogar, en todos los lugares donde confluyamos, sino en nuestro país, Colombia. Entonces, literal dentro del vientre de la madre de los niños vemos los ojos de nuestro glorioso, precioso Abba Padre. Y eso lo puedes corroborar en el Salmo 139, capítulo 139, versículo 16. También me revelaba que Dios el Padre es nuestro primer amor. Sigo aquí en este versículo bíblico. Nos recuerda su omnisciencia, de quién es, todopoderoso. Dios el Padre tiene el conocimiento de todas las cosas. Su vigilancia constante en todos los ámbitos. Selah. Los bebés embrionarios desde el primer día de gestación tienen el hálito de vida que Dios el Padre les da. Se les da en ese hálito de vida, como ya lo vimos, el alma. Y esos bebés abortados, su alma descansa en el reino celestial de luz y de poder. Es decir, que esas almas que el reino celestial de luz y de poder no son fetos, son niños y niñas con conciencia, sentimientos, emociones, voluntad. Una mujer consagrada a Elohim, la Santísima Trinidad, promete en nuestro glorioso Abba Padre en arameo, Hashem en hebreo, conocido también como Jehová de los ejércitos, también como solo Yahvé, entre otros en hebreo, bendiciones sobre el fruto de su vientre. Escrito está en el libro de Deuteronomio 28, versículo 4. Nunca va a tener embarazos por fuera del útero, ni malformaciones, ni enfermedades congénitas, etc. Es una promesa. Abortar un bebé se considera para el reino celestial de luz y de poder abominable. Es matar, es quebrantar un mandato de no matarás. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y se agrava porque es una criatura en total estado de indefensión. Las consecuencias del pecado no solo recaen sobre la madre, sino para todas las personas que intervienen en el acto directa o indirectamente. Es un pecado que apaga completamente al Espíritu Santo, es decir, está en muerte espiritual, y restablece la relación con Dios Todopoderoso. Se requiere pedir perdón hasta obtenerlo, y debe ser muy insistente para obtenerlo. Y lo sé, lo he experimentado. Entonces, después de nacer de nuevo debemos cuidar al Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo no murió por nosotros, sino redime de todo pecado para nosotros seguir pecando deliberadamente. Entonces, el tema es que hay consecuencias que no se hacen esperar, y esas están descritas en el libro de Deuteronomio capítulo 28 a partir del versículo 15, para que lo tengan en cuenta. Este versículo bíblico trae una verdad muy importante y trascendental, y escrito está en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Y todo esto proviene de Dios el Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero enfocar esta frase en una sola palabra, reconcilió. ¿En qué momento nos separamos la humanidad de la comunión, coinonía con Dios el Padre?
Lo vemos en el Antiguo Pacto, conocido como el Antiguo Testamento, el Tanaj judío. Por el reiterado pecado, mis estimados, dio muchas oportunidades para restablecer su relación con su pueblo unigénito Israel. Y aunque no los ha abandonado completamente, han pasado más de 2000 años, donde su poder omnipotente no los ha favorecido completamente. Y es porque deben sí o sí reconocer al único verdadero Mesías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Aunque su pueblo unigénito no está en este momento en completa obediencia e inclusive hay obstinación, no permite Dios Todopoderoso se mancille su nombre, porque Él es el juez de justos e injustos. Por tal motivo, todos quienes han ultrajado su pueblo unigénito Israel comerán de los frutos de su maldad. Y me dice, Selah, reflexionen en ello. Esta frase fue dada por nuestro honorable Dios Todopoderoso. Viene una bendición muy grande para Colombia y es necesario orar e interceder de manera diaria, constante por nuestro nuevo gobernante, el cual será un hecho. No se fijen en cálculos humanos ni en probabilidades. Cuando nuestro Dios Padre Todopoderoso decide favorecer a una nación, no hay para Él obstáculo, absolutamente ninguno. Si Él quisiera hacer un universo paralelo por medio de su Hijo unigénito Jesucristo bajo el poder de su Espíritu Santo, lo puede hacer. ¿Quién puede igualar ese poder? ¿Quién? Nadie. Concentrémonos más bien en lo importante, y es que se termine la división. Porque la Santísima Trinidad, Elohim, no es una religión. Como lo veíamos en un video anterior, hay más de 4000, según el dato que mencioné, publicado por el periódico El Tiempo. En este momento, este es el momento donde los líderes de esos grupos de reunión llamados también iglesias, etcétera, etcétera, muestren humildad en este momento tan trascendental de la historia. Y volvamos a la verdad que está centrada en la palabra escrita, la Biblia. Dios Padre Todopoderoso quiere cambiar el destino de esta nación, Colombia. Pero es necesario, aleluya, glorioso, te amo, pero es necesario restablecer la relación con Él por medio del único que se puede. De no hay nadie más, su Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Y es necesario avivar diariamente a su Espíritu Santo porque Él no se aviva solito. Nosotros hay que dar un esfuerzo. Entonces tenemos una palabra escrita, una ley, unos mandatos divinos que nos fue dados en amor, que inclusive hombres y mujeres murieron para que los tuviéramos. A ninguno se nos dio la autoridad de cambiar su palabra y la versión bíblica que leas sí interesa. Entre más esté apegada al lenguaje original, que fue el hebreo, griego, arameo, entendiendo también la cultura de Israel en ese momento de la historia, entenderemos la verdad. Porque la falta de entendimiento de esa verdad ha llevado a muchos a ser esclavos del pecado. ¿Ustedes sí sabían que las tinieblas y oscuridad están felices porque muchas personas están desprotegidas espiritualmente? Por Elohim, por la Santísima Trinidad. Siembran en ellos pensamientos malignos, diabólicos. ¿Por qué lo sé? Porque cuando escuchas tan nítidamente a la Santísima Trinidad de Elohim, escuchas también a las tinieblas y oscuridad. Por eso en la palabra escrita de la Biblia dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso está en el libro de Efesios capítulo 6. Por favor, no digan más, mis estimados, me coloco la armadura de Dios, porque eso es un símbolo de cómo estar protegidos espiritualmente. Para que estemos protegidos, por ejemplo, pongo un ejemplo, estén protegidos nuestros pies, diariamente debemos evangelizar sí o sí. Hace parte de tener la armadura de Dios, ¿sí sabías? Debemos evangelizar a alguien, bien sea un versículo bíblico, reenviando este video, harían un bien a la humanidad. Y ahí sí podemos decir que como está escrito en Efesios capítulo 6, versículos 15, estamos pues calzados con los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La iglesia está entretenida, mis estimados, con muchos eventos, muchas cositas. Yo les pregunto, estamos en un momento trascendental en la historia de Colombia. Muchos dirigentes están influenciados por las tinieblas y la oscuridad. Entonces yo les pregunto, ¿hasta cuándo, mis estimados? Las personas deben conocer de guerra espiritual y este es el momento. Selah.